Se oye mi voz, ¿verdad? Es que es voz de tabasqueña. Y como luego esto hace un poco de ruido, creo que es suficiente sin el micrófono. Bueno, tenemos hoy con nosotros al doctor Luis Fernando Lara, quien gentilmente nos ha hecho el honor de aceptar la invitación de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística para cerrar con broche de oro nuestro quinto curso. Conocí personalmente al doctor Lara al inicio de la década de los 80, pero para ese entonces ya lo conocía y respetaba de letra, pues había leído y releído con sumo interés su libro publicado en 1976, El concepto de norma en lingüística. Digo leído y releído porque es un libro interesante, pero no es de lectura, digamos, fácil. Pero verdaderamente me aportó mucho en el momento que yo me iniciaba en la lingüística en ese momento. Entré ya mayorcita a este campo, tengo que decir. Bueno, entonces, digamos, quiero decir que además, ¿cómo fue el encuentro? Nuestro encuentro fue en la ENA. Yo acababa de entrar a dar cursos, maestra únicamente de horas semanales, ¿cómo se llama? Y un pequeño grupo de recién egresados, digamos, que acababan de sacar sus tesis o estaban terminándolas, y maestros recién ingresados, como yo, me dijeron que querían, que era necesario actualizar el programa de estudios de lingüística. Y a mí me interesó, pues acababa de entrar a la institución y lo tenía, y ahí fue donde a la primera reunión, allá en el museo, empezamos, llegué un poco tarde. Y ya tenía la palabra, estaba hablando sobre sus ideas para la actualización de estos programas, Luis Fernando Lara. Me quedé muy, digamos, bien impresionada porque todos sus argumentos precisos, como es él, digamos, me parecieron excelentes, y al terminar después la reunión, hubo otras cosas que se trataron, me fui a presentar con él y a decirle que pues yo estaba además de acuerdo con lo que él había dicho. A partir de ahí hubo algunas otras reuniones en que siempre estuvimos, y tengo que decir, digamos, que Luis Fernando fue muy generoso con su docencia, con su revisión de tesis y con comisiones que daban desde, digamos, a veces hacer la revisión de algún profesor que iba a entrar para plantas, etc. Y tenía yo la suerte de que me tocaba también estar en la terna o cosas así. Y había muchos acuerdos con él. Además, yo lo veía pues desde que leí aquel libro y supe que además que él tenía estudios hechos en Alemania, que trabajaba en el Colegio de México, en donde, en aquel momento al menos se decía, estaba la crème de los investigadores. Entonces yo, un poco, no me parece, pero puedo ser tímida, Entonces con cierta timidez me acercaba a comentar, cuando nos tocaba estar en la terna para hacer alguna decisión sobre alguna exposición que había que hacer o un cambio de categoría de algún profesor, siempre había, pero había en el doctor Lara, vuelvo a decir el doctor Lara, porque siempre una afabilidad, una amabilidad y un interés real. No iba a la ENA simplemente porque él no tenía ni siquiera necesidad de estar en la ENA, iba porque le interesaba lo que a él pasaba, le interesaba la formación de los alumnos. Verdaderamente fue muy importante, sobre todo en los años 80, su presencia, y les digo, su dedicación era, digamos, muy amablemente, muy gentilmente colaborador de la ENA. Entonces, bueno, ahí surgió ya no únicamente esta cuestión de respeto por el investigador, o en Alemania, etcétera, sino
una amistad verdadera. Entonces, para mí es colega, es amigo. Entonces, ahora diré que en la actualidad sigo siendo una ávida seguidora de sus publicaciones, aunque no puedo preciarme de haber leído la totalidad de sus 132 artículos científicos que han sido publicados, algunos en México, otros en Alemania, en España, en Estados Unidos y en Perú. He seguido, sin embargo, muy de cerca los libros relacionados a su diccionario del español de México, resultado de una labor lexicográfica impecable con un sustento científico de gran rigor que por añadidura hace patente no solo su compromiso académico, sino su compromiso político sobre la lengua. Rasgo este que no es común entre los científicos. En la tarea del diccionario del Dr. Lara, ha reivindicado y legitimado los diversos usos propios del español de México, haciendo de la lexicografía una transdisciplina que abarca un amplio espectro de las ciencias del lenguaje. Una muestra de sus profundos conocimientos de semántica, lexicología y lexicografía se hacen presentes en los siguientes libros. Teoría del diccionario monolingüe, publicada en el 97. Ensayos de teoría semántica, lengua natural y lenguajes científicos, publicado en 2001. De la definición lexicográfica, publicada en 2004. Curso de lexicología en 2006. Y muy recientemente, lengua histórica y normatividad, publicado en 2004. Aquí vemos, digamos, una lexicografía seria, científica, pero siempre también comprometida con a quién va y por qué trabajo y me interesa el español de México. En este libro ofrece respuesta, en este último, a su búsqueda de la génesis social de la normatividad. Me interesó mucho porque yo, como les digo, lo conocí de letra, todavía no personalmente, justamente con un libro sobre la lengua. Y este es un libro muy, muy interesante, que además entra en el aspecto histórico de la lengua. Digamos, él hace una búsqueda de la génesis social de la normatividad, marcando una clara distinción entre la lengua estudiada por los especialistas y las ideas que sobre su lengua tienen los hablantes. El último libro que leí hace poco más de un año fue su Historia mínima de la lengua española, que salió a la luz a finales de 2013. En esta historia se recupera para los estudiosos de la lingüística, de la literatura y de la historia una cantidad de información y de argumentos y reflexiones, digamos, que también están pensadas para cualquier buen lector interesado en el idioma español. Luis Fernando trató ahí de buscar con una prosa clara y siempre elegante que el libro, un buen lector que le interese la lengua y sobre todo el español, la historia del español, puede encontrar, digamos, algo muy, digamos, informativo, muy instructivo y que le haga pensar sobre esta historia. Bueno, además es una historia que nos habla del español desde su prehistoria hasta el momento actual. Recorre un largo periodo y uno puede, digamos, se acerca cuando termina de leer el libro, siente que ha ganado en conocimiento sobre la lengua. Si es lingüista, hay una serie de explicaciones fonéticas, fonológicas, sintácticas, etc. El que no es lingüista puede, no importa, saltar algunas páginas y seguir. Está pensado de esta manera. El doctor nunca trata de ser exclusivista, y eso les digo que es difícil encontrar estas cualidades en un académico. Ahora, como muchos de ustedes deben saber, el doctor Luis Fernando Lara
es profesor investigador del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México desde 1975. Y en esa misma institución dirige el proyecto de elaboración del Diccionario del Español de México. Y ahora sí empiezo un poco con pues, la presentación más estereotipada, que no soy muy afecta, pero que tenemos que decir todas las cosas que vienen. Sí. Es miembro regular del Colegio Nacional y de la Academia de Ciencias. Es miembro honorario del Instituto Carlos Cuervo en Bogotá, de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada y de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística. Ha sido investigador y profesor visitante, entre otras instituciones de prestigio, en la Universidad de Heidelberg, Alemania, en la Universidad Humboldt de Berlín, en el Instituto Universitario de Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universidad de California, Santa Bárbara, y ahí me detengo para no hacer esto más largo. Entre los premios y reconocimientos que ha recibido de diferentes instituciones se cuentan el premio Wilberto Jiménez Moreno a la mejor investigación lingüística del año 1995 por su teoría del diccionario monolingüe. El premio Antonio García Cubas en 2006 al mejor libro de texto universitario, curso de lexicología. El premio a Antonio García Cubas 2013 a la historia mínima de la lengua del español. Y el mismo año 2013 se hizo acreedor al Premio Nacional de Lingüística y Literatura y al Premio Bologna Ragazzi Award por el diccionario para leer, que ese no lo conozco, me encantaría, digamos, tener contacto con él. Creo que abuso diciendo esto porque el doctor siempre que nos encontramos o a veces llego a mi cubículo en la ENA, siempre hay un regalito que agradezco mucho. Ahorita estoy lanzando un buscapié. Digamos, como podemos ver, ha sido, digamos, reconocido y nos sentimos pues muy contentos de que esté aquí con nosotros. Y yo diría que sirva esta apretada relación, que está muy lejos de ser exhaustiva, para introducir la conferencia magistral con que hoy nos obsequia, reflexiones sobre la historia de la lengua. Y muchas gracias, Dora. Créanme que todo lo bien que habló de mí es porque es mi amiga. Te lo agradezco muchísimo. El diccionario para armar lo publicó con Aculta y me dieron un pocos ejemplares. Después resultó que no se agotó rápidamente. Eso es muy bueno que se haya agotado. Y ahora hay una discusión sobre derechos de autor entre Conaculta y el Colegio de México. Y supongo que eso ha impedido una segunda edición. Yo a veces, la última vez en Colima, en una librería, vi que vendían uno y me lo compré. Es un diccionario para niños, es un diccionario para niños de primaria. Justamente esa capacidad, ese gusto por hacer cosas que no son solo para la creencia. Bueno, pues muchas gracias. Espero que lo que voy a decir les resulte interesante. Toda pregunta acerca de nuestra procedencia como humanos y como sociedades, todo cuestionamiento acerca de por qué han llegado a ser las cosas como son, toda necesidad retrospectiva, toda historia se tiene que decir y se tiene que elaborar, pues los registros necesarios para reconstruirla se hacen hablando, transmitiendo por la palabra de una a otra generación lo que se sabe, lo que se ha imaginado, lo que se ha experimentado. Así como la lengua es constituyente de la sociedad,
es también constituyente de la historia. La historia también es testimonio de nuestra conciencia de nosotros mismos. Si uno viviera como los demás seres animados, al día, al instante, reaccionando al más leve soplo del viento, a los cambios de temperatura, al olfato, al mero instinto de conservación, no podría dar cuenta de uno mismo, no podría contar su historia. El pasado no habría existido y cada día el mundo sería una nueva sorpresa. La historia del tiempo es una construcción humana. El tiempo pasa porque los seres humanos tenemos conciencia de un antes y un después en nuestras vidas. Si no, no habría tiempo. Todo sería la eternidad del universo. Quizá en todas las sociedades haya una idea de lo que es su tiempo. Hay conciencia de las propias lenguas, como lo demuestran para comenzar los gentilicios, que a veces suelen ser nombres derivados de los de las lenguas. Los bárbaros o los chichimecas eran los que balbuceaban, es decir, los que al hablar no hablaban como aquellos que los nombraban. Los nahuatlatos eran aquellos cuya lengua sonaba bien, pero no en todas las sociedades ha habido medios para registrar sus hablas. La memoria de ellas se puede elaborar mitificándolas, como sucedió con los relatos de la Torre de Babel en relación con el deseo de hallar la lengua anánica, la lengua primigenia, y los de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, todavía hoy en la base de muchas genealogías lingüísticas. Jafet, padre de Tubal, habría sido el origen del tronco lingüístico llamado desde el siglo XIX Indo-Europeo. La escritura, en su origen un medio externo de la memoria, ha sido la que permite conservar hablas del pasado y de esa manera la que nos permite hacer historia de las lenguas. Pero hace falta más que la escritura. Hace falta utilizarla para representar el habla, así sea abstrayéndola o idealizándola. No conozco una historia de las lenguas de China, cínicas o semíticas, entre ellas el mandarín. Hay historias de la escritura china, de sus ideogramas, de las épocas en que se crearon, pero no parece haber una historia de la evolución de las lenguas mismas, en particular del mandarín, porque el ideograma no registra toda la lengua, sino solo el significado. Cuando no evoluciona la escritura hacia la fonografía, la historia de las lenguas se ve impedida, obstaculizada o confundida con sus estudios lingüísticos tipológicos y sistemáticos, que son ahistóricos. En cambio, cuando una lengua tiene desde la antigüedad un sistema de escritura de base fonográfica, su historia se vuelve posible, como sucede con el español y muchas lenguas de la tierra. Debemos a los misioneros de los siglos XVI al XVIII lo poco que sabemos de la historia de nuestras lenguas amerindias. Mis reflexiones acerca de la historia de las lenguas comienzan con el planteamiento de principio general que acabo de hacer, pero se concretan con la experiencia de la historia del español y la lectura de otras historias de lenguas que conozco, como el francés, el alemán o el inglés. Eso no quiere decir que sea imposible historiar otras lenguas. Sí que sus historias pueden tomar en cuenta las siguientes reflexiones. La historia de la lengua española ha sido, desde la obra pionera y fundamental de Menéndez Pidal, un tema característico de la enseñanza de la filología y su enfoque hasta hace poco tiempo, un enfoque canónico ligado a la historia de la literatura española y a la historia nacional de España. La obra completa de Menéndez Pidal y la grande e imprescindible historia de la lengua española de Rafael Lapesa son los mejores testimonios de ese enfoque. Digamos que el esfuerzo de Menéndez Pidal en los años aciagos que llevaron a España a la crisis y la derrota de 1898 no solo correspondía al florecimiento de la filología románica en Europa, sino que también iba dirigido a una regeneración de España, su cultura y su presencia en el mundo moderno, con una idea que me atrevo a calificar de providencialista, según la cual la tradición heroica castellana del Cid y de los reinos de Isabel y Fernando, de Carlos V y de Felipe II, había de educar a las generaciones modernas en los valores necesarios para sacar a España de su postración.
el castellano como la lengua del Estado español, concebido como lengua de la nación española, desconociendo las naciones catalana, vasca y gallega, se había convertido en una especie de destino manifiesto que marginaba las otras lenguas peninsulares y condenaba a nuestras propias maneras de hablar español a un desvío persistentemente señalado respecto del español metropolitano, como se puede comprobar en la posición de Américo Castro, en la peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico, rebatida por los ensayos de Jorge Luis Borges en el lenguaje de Buenos Aires, en la preocupación que llevó a Amado Alonso a escribir castellano, español, idioma nacional, historia espiritual de tres nombres, y en la larga colección de diccionarios de americanismos entendidos como exotismos, vicios y barbarismos desde el siglo XIX. Los 1001 años de la lengua española de Antonio de la Torre fue la primera historia del español que, sin salirse de los márgenes canónicos de la historia literaria y el enfoque filológico, abrió el campo de la historia de la lengua para los hispanoamericanos con un espíritu libre, libertario, capaz de dar su lugar a las variedades americanas del español. Solo en años recientes, el interés por el español en América ha venido creciendo en España, como lo demuestra el libro de Juan Sánchez Méndez, Historia de la lengua española en América, y también he de señalar el excelente libro de Jens Lütke, Los orígenes de la lengua española en América, los primeros cambios en las Islas Canarias, las Antillas y Castilla de Oro, que profundiza por primera vez en la etapa mexicana. Desde mi punto de vista, una necesidad impostergable de la historia de la lengua española es precisamente liberarla de su función ideológica en la concepción que tiene de sí mismo el Estado español y que forma parte de la educación todavía actual de la mayoría de los ciudadanos españoles, así como de la nuestra, que nos convierte en meros satélites de España y hablantes de una lengua prestada. A eso se debe el peso normativo del castellano, después de Nebrija, pero sobre todo a partir del reinado de Felipe V de Borbón y el correlativo desprecio de las variedades castellanas de origen, pero no castellanas geográficamente de la lengua, comenzando por la andaluza y siguiendo con todas las de América. Me atrevo a proponer que también se debe a eso el conflicto actual del Estado español con Cataluña y el País Vasco. Le resulta inconcebible y como tal un pernicioso intento de disolución y fragmentación del Estado conceder que las lenguas catalana y vasca sean lenguas maternas de la mayoría de los habitantes actuales de esas regiones, al menos en Cataluña, y tengan derecho a su propia educación y su propio cultivo. Como sucede a menudo en la historia, la lengua se convierte a la vez en estandarte superestructural de su imposición, para decirlo en términos marxistas, y de reivindicaciones políticas, sociales y económicas. Por eso no asombra que haya ahora en Andalucía grupos que sostienen las peregrinas ideas de que las variedades andaluzas del español no son de origen castellano, sino mozárabe o lenguas criollas formadas, supongo, de árabe andalusí y castellano. En los casos de Cataluña y el País Vasco, el conflicto económico aprovecha el desprecio castellano al catalán. Creo que en buena medida a eso se debe también que en Hispanoamérica, en donde la educación de la lengua se ha dejado regir por la metrópoli colonial, sean todavía muy escasos los estudios de la historia de la lengua en cada región de nuestro continente, a lo que me referiré más adelante. Una de las incógnitas que me había dejado la lectura de Menéndez Pidal era por qué Castilla, un territorio marginal del Reino de León, de menor raigambre cultural que Aragón, había logrado imponerse a sus vecinos y extenderse hacia el sur de la península a costa de los reinos musulmanes, mucho más civilizados y cultos que él. Aunque las poblaciones de Al-Andalus eran para la época de la invasión musulmana hispanogodas y cristianas, a lo largo de la dominación se volvieron minoritarias, pero supieron unir la cultura musulmana con la cristiana a tal grado que fueron fundamentales para la justificación ideológica de la reconquista. Si a eso se une la gran diferencia tipológica entre las lenguas semíticas y las romance, se entiende que el árabe y el bereber
no pudieran arraigar de la misma manera en que arraigó la cultura musulmana. Sin embargo, la lectura de Menéndez Pidal me hacía parecer a Castilla como privilegiada por la providencia. Un pequeño condado del Reino de León había logrado imponerse a todo el reino e incluso imponerse a los reinos vecinos. El libro de Ángel López García, El rumor de los desarraigados, conflicto de lenguas en la península ibérica, ayuda a situar ese fenómeno en términos más reales y muy alejados de la intervención de la providencia. López García propone que esa capacidad castellana fue resultado de las condiciones demográficas y luego jurídicas y políticas que se dieron en los valles del Ebro y del Duero debido a las luchas entre los cristianos de los reinos del norte y los musulmanes, y a la necesidad de los reinos cristianos de afianzar la defensa de aquella tierra de nadie, repartiendo derechos y premiando la audacia y la valentía de sus pobladores, inmigrantes desarraigados del País Vasco, de la cordillera cantábrica y de los reinos primitivos. Aquel carácter caballeresco, noble y heroico de los castellanos que la literatura se encarga de transmitirnos era más bien efecto del empuje de esos desarraigados, debido a sus necesidades de sobrevivencia. Para superar la historia oficial y providencialista, hay que acudir a la historia demográfica, política y económica e integrar al panorama de la historia de la lengua y de la cultura. Es decir, la historia de las lenguas necesita integrar la historia de las sociedades en todas sus dimensiones. No puede ser una historia heroica y literaria, sino una historia completa que dé su lugar explicativo a todos los fenómenos que se producen en la sociedad. Esto es especialmente necesario en Hispanoamérica. La historia canónica lleva al lector a la suposición de que los indios no tuvieron ningún papel en la expansión del español por el continente, como no fuera por sus léxicos de la flora, la fauna y la alimentación. Por eso en las historias españolas el mal llamado español de América, como si fuera uno, solo merece un capítulo dedicado al exotismo del léxico que logró adaptarse de las lenguas amerindias y a la huella marinera española. La revisión de los estudios demográficos de América entre los siglos XVI y XIX, junto con lo que sabemos de la vida política y cultural de las civilizaciones que encontraron los conquistadores en el continente, llevan a la necesidad de estudiar larga y profundamente la actuación de los indios, así como después la de los africanos y las inmigraciones europeas durante el XIX, particularmente a Río de la Plata y a Chile. La historia del español en América es todavía muy parcial y fragmentaria. Desconocemos la mayor parte de los procesos de expansión del español por el continente y el largo periodo de contacto primero y de hibridación después entre las lenguas aborígenes y el español. Los estudios de José Luis Rivarola, español andino, textos de bilingües de los siglos XVI y XVII, y Carlos Garatea, el español colonial en dos textos andinos, en Perú, son ejemplos de lo que deberíamos investigar en el resto de nuestro continente. En México nos hacen falta ediciones paleográficas de Chimalpain, Alba Estizóchitl, Alvarado de Sosomo, que nos permitan estudiar su lengua, además de continuar con la exploración de textos inquisitoriales en el Archivo General de la Nación, en busca de documentos similares a los peruanos. Si bien las colecciones que han publicado Concepción Company y Chantal Melis, documentos lingüísticos de la Nueva España, las bases de datos del Corpus Histórico del Español de México, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la del Corpus de Estudio del Español Colonial Mexicano y los recientes documentos públicos y privados del siglo XVI de Beatriz Álvarez, ofrecen un rico material de investigación que está en espera de una adecuada e intensiva explotación. En cuanto al náhuatl colonial y sus contactos con el español, la investigación de James Lockhart, presidida por su excelente Los náhuatl después de la conquista, requiere una continuación más prolija en textos náhuatl y mestizos.
Tengo la impresión de que la riqueza de documentos accesibles con la que contamos en México nos puede colocar a la cabeza de Hispanoamérica en la historia de nuestras variedades hispánicas y de lenguas amerindias como el náhuatl y el maya. Igualmente, como parte de los estudios de las poblaciones americanas, deberíamos emprender estudios toponímicos. Aquí quisiera recordar las aportaciones de Ignacio Guzmán, uno de los fundadores de esta sociedad, porque los nombres de los pueblos suelen dar síntomas de la proveniencia de sus pobladores, que luego permiten situar el origen de muchas variantes lingüísticas y la formación de los dialectos. Por ejemplo, estudiar la toponimia del camino de tierra adentro, el que va de México, Querétaro, hasta Nuevo México, o la de la ruta colonizadora de Nuevo León, para entender la formación del español mexicano del norte y del noreste. La reciente antología del historiador Bernardo García Martínez, Tiempo y Lugares, que sitúa la geografía en nuestra historia, puede servir como esquema general de la investigación toponímica en México. Hace falta lo mismo en toda Hispanoamérica. Por supuesto, el núcleo de toda historia de una lengua es la lengua misma, y ese es el ámbito de la historia lingüística. Como decía al principio, las historias canónicas del español están basadas en la historia de la literatura. Es verdad que la literatura es siempre un buen documento del estado de una lengua, pero como se trata de usos estilísticamente muy cuidados e incluso a veces audaces y extraordinarios respecto de los usos comunes de los hablantes de la lengua, piensen en la obra de Fernando del Paso. Es necesario esforzarse por encontrar documentos del habla común. Además, la lengua de la literatura solo se vuelve comprensible si se explican los diferentes estadios de la evolución de la lengua. En las historias canónicas, la lengua es material subordinado de la literatura, como única manifestación valiosa de la experiencia verbal. Pero la lingüística moderna, a partir del Cours de Linguistique Générale de Saussure, operó un cambio de paradigma. Louis Hjelmslev, en sus prolegómenos a una teoría del lenguaje, sostenía, siguiendo a Saussure, la lingüística no puede ser una simple ciencia auxiliar ni una ciencia derivada. Debe buscar concebir el lenguaje no como un conglomerado de hechos extralingüísticos, físicos, fisiológicos, psicológicos, lógicos, sociológicos, sino como un todo que se basta a sí mismo, como una estructura sui generis. Esta reivindicación de la lengua como objeto único y central de la lingüística dio lugar a la formación de los métodos y la teoría del estructuralismo, que definió los derroteros del estudio de las lenguas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero el estructuralismo, que determinó el pensamiento moderno acerca de las lenguas, las sociedades y las culturas, muy pronto, y por efecto sobre todo de la obra de Claude Lévi-Strauss, se convirtió en una epistemología positivista. Debemos a la epistemología del estructuralismo la conversión de lo que fueron meros principios de método de Saussure, cuya única finalidad era situar las condiciones de posibilidad del estudio de los sistemas lingüísticos en dos dicotomías obligatorias: la de la distinción tajante entre sincronía y diacronía y la distinción entre lengua y habla. A partir de esa epistemología, la historia de una lengua se convierte en lingüística diacrónica y, como lo señalaba Eugenio Cosello, la continuidad real del hablar se ve segmentada irremediablemente en diferentes estados sincrónicos, incapaces, por principio epistemológico, de explicar el cambio que manifiesta la evolución. Después de la obra de La Peza, todavía relativamente ajena a esa dicotomía, la edición de Rafael Cano, Historia de la Lengua Española, formada mayoritariamente por una amplia colección de estudios diacrónicos de diferentes elementos del español y con algunos esfuerzos por integrar estudios históricos parciales, nos ofrece una historia lingüística en que predomina la visión diacrónica, bien documentada, actual y en varios casos profunda, que sin embargo no permite formarse una idea de conjunto de la historia del español. La dicotomía post-saussuriana dividió la historia de una lengua en dos,
una historia interna o lingüística diacrónica y otra externa, cuyo papel queda reducido a una colección de accidentes y anécdotas de carácter histórico, a los que no se puede atribuir una relación pertinente, causal o condicional con la evolución de la lengua. La lingüística diacrónica, fragmentada en estadios sincrónicos cuya sucesión deben, paradójicamente, al tiempo real, mediante la noción de estadio lingüístico, siempre arbitrariamente definido, es incapaz de integrar la historia ni puede sustituirla, ni siquiera como se pretende, mediante los detallados estudios de la variación sociolingüística, brillantemente impulsados por el estudio de Julian Weinreich, William Nabokov y Marvin Herzog, Empirical Foundations for a Theory of Language Change, y continuados por otros autores hoy día. Hasta donde llegan mis conocimientos, el único esfuerzo por construir sistemáticamente el paso de un estadio lingüístico a otro fue el libro Sprachstadium und Sprachsystem de Hans-Heinrich Lick, un libro lamentablemente desconocido, en buena parte debido al predominio contemporáneo de autores que publican en inglés y colegas que solo leen esa lengua. El origen de los cambios, las causas de la evolución de una lengua, no puede abstraerse de la historia real de sus hablantes. Los intentos hechos al respecto en la obra de Benedetto Croce, particularmente en su libro La estética como ciencia de la expresión y lingüística general, calificada justamente de idealista en el sentido de Hegel, y en Civilización y lengua de Francia, de Karl Fosberg, no podían dar cuenta de ellos tal como lo exigía el positivismo. Eugenio Coserio absorbió su influencia e intentó conciliar ese idealismo con el estructuralismo positivista, como lo demuestra su clásico Sincronía, Diacronía e Historia, el problema del cambio lingüístico. Sin embargo, en mi opinión, la conciliación resultó fallida y dividió su pensamiento en una teoría del lenguaje rica en lucidez y planteamientos y una rígida teoría lingüística estructuralista. Quizá porque el propio Coserio indujo la lectura estructuralista de su obra, todavía no se acaba de comprender la riqueza de su teoría del lenguaje, basada directamente en el pensamiento de Guillermo de Humboldt, que propone las lenguas como actividad, como energía, a diferencia del positivismo, que solo las considera como producto o ergo. Una lingüística de la actividad verbal necesita considerar primero que la relación entre los conceptos de lengua y habla, y sincronía y diacronía, heredados de Saussure, no es dicotómica y no constituye una diferencia fundamental entre dos clases de fenómenos, sino que solo establece, como dije antes, las condiciones de posibilidad del estudio de una lengua. En efecto, la realidad fenoménica es el habla, o mejor, el hablar. La lengua es la necesaria abstracción de las invariantes del habla, que le permiten al lingüista estudiar el sistema que subyace en el hablar, lo cual plantea Coserio en su estudio Sistema, Norma y Habla, y más tarde en su artículo Von Primat der Geschichte, entre varios más. Igualmente, la realidad fenoménica del hablar es histórica, y los cortes sincrónicos solo tienen por objeto lograr una homogeneidad de los datos que permite investigar el sistema. Coserio propone en su teoría del lenguaje distinguir entre hablar, que es la actividad universal de los seres humanos, el saber hablar una lengua, de acuerdo con sus tradiciones verbales, intrínsecamente históricas, y la lengua como producto de ese saber, es decir, a la vez como el objeto construido por los lingüistas y el principio de identidad que manejamos los hablantes de lenguas como las de la cultura de Occidente. Tematizar el saber hablar es lo que nos lleva a considerar la historia como elemento intrínseco de la naturaleza de la lengua, pues ese saber está históricamente determinado. Más acá de la facultad del lenguaje, que es un hecho genético, está la realidad de cada lengua, transmitida de generación en generación, con una especificidad de la cual la lengua estructuralista es solamente su reducción científica,
orientada al descubrimiento de las estructuras internas de su sistema. Siguiendo este camino, Brigitte Schrieben-Lange, alumna de Cosello, escribió un libro seminal titulado Traditionen des Sprechens, en que llamó la atención hacia el concepto de tradición del hablar, derivado del pensamiento cosseriano, que nos permite interpretar el saber hablar en su comprensión histórica, tradicional y normativa. Así, mediante el pensamiento de Cosello, he venido a concebir la historia de las lenguas como historia de su saber hablar, del hecho espontáneo y práctico de hablar una lengua en una comunidad con el objeto de entenderse, es decir, con una concepción plenamente dialógica. En la historia de las lenguas romance, el saber hablar tiene su continuidad desde el latín, aunque en ciertos casos se podría retrotraer a la oscuridad antigua del tronco itálico. El saber hablar es una noción práctica de todo hablante, que corresponde mejor a su vivencia de las lenguas. En la época latina y durante gran parte de la Edad Media, parece que no hubo una concepción identitaria y objetivada del latín como la que tenemos hoy de las lenguas. Solo se reconocía el hablar como los latinos, latine loquitur, como lo señalaba Cosello y como también lo propuso Hans-Josef Niederegger. Cuando comenzó a disolverse la unidad de comunicación del Imperio Romano, se reconocía hablar romanice, hablar a la manera de los romanos, de donde proviene el significado original de la palabra romance. Por eso no es posible atribuir a las lenguas romance y a ninguna otra lengua un verdadero nacimiento puntual, como lo hace creer la Academia Española en el monasterio de Santo Domingo de Silos. Para todo ser humano y en cualquier época, hablar la propia lengua es hablar según la tradición de los padres, de los antepasados. Aunque en el caso de las lenguas criollas como el papiamento, su saber hablar comenzó a gestarse durante el siglo XVIII en las situaciones de emergencia comunicativa en que se habrán encontrado los esclavos africanos en Curazao y las islas aledañas. De ahí que a partir del libro de Roger Wright, Latín tardío y romance temprano, se nos haga patente la dificultad de los hablantes de romance en la Edad Media para reconocer que su hablar se había distanciado a tal grado del latín de Roma que ya no correspondía al latín de los textos eclesiásticos. Wright propone que el enfrentamiento de los monjes irlandeses, ingleses o alemanes con los textos eclesiásticos latinos y los de la antigüedad clásica les causaba una completa perplejidad al no saber cómo leer, cómo realmente descodificar esos textos, lo cual nos llevó a problematizar la relación entre letra y sonido. Habrían de ser monjes educados en aquellos monasterios que llegarían por la rápida expansión de los monasterios cluniacenses como maestros de los monjes riojanos y navarros, después castellanos, los que mostraran a los españoles la discontinuidad entre el latín escrito en los textos, supuestamente propio, y su romance. Es decir, mostraron la brecha que se había producido entre aquel latín y su saber hablar, obligándolos en consecuencia a problematizar lo que hablaban y lo que creían que hablaban. Así, descubrieron por primera vez su propio saber hablar. Eso era el primer descubrimiento de la lengua materna, como lo llama el filósofo alemán Karl Otto Appel en su libro Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus fondante bis Vico. Si Appel llegó a esta idea en su estudio de Dante, me parece claro que tal descubrimiento en España fue anterior al siglo XIII, manifiesto en las glosas emilianenses, en el caso del francés, en los juramentos de Estrasburgo del año 842. La obra de Wright, como la de López García, han sido muy criticadas en España, precisamente porque suponen poner en cuestión la singularidad cultural y providencial del castellano. A mí me parece que son dos de las obras contemporáneas
que vinieron a refrescar el campo de la historia del español y a abrir una veta de interpretación que antes nadie había descubierto. A ellas quisiera agregar un valioso antecedente: Die Sprachauffassung Alphonse des Weisen, malamente titulado en su versión española Alfonso X el Sabio y la lingüística de su tiempo. En la época de Alfonso el Sabio no había lingüística. Pues fue ese libro de Nieder el primero, a mi entender, que propuso la no identificación del castellano en sentido identitario y la aceptación por parte del rey sabio de los saberes, las tradiciones verbales, tanto de los romances con los que tenía familiaridad, occitano y galaico portugués, una fluidez dialectal sin fronteras precisas por la que se podían entender desde el norte de Italia hasta los confines de Portugal, como, para nuestra sorpresa, de las tradiciones discursivas de la cultura musulmana. Se conforma así el concepto de tradición verbal derivado de Coserio y Schrivenlange. Para Alfonso el Sabio, siguiendo la interpretación de Nieder, occitano, galaico portugués y castellano son tradiciones verbales, es decir, son saber hablares, situados en su propio tiempo, no lenguas bien definidas y discretamente identificadas. A la vez, occitano y galaico portugués, como el árabe, le ofrecían tradiciones discursivas o tradiciones del discurso, elaboradas en las prácticas verbales de los trovadores y juglares que transitaban desde Provenza hacia el este, Italia, y hacia el oeste, la península ibérica, junto con el conocimiento que le aportaban los eruditos y traductores musulmanes y judíos de su corte y de su tiempo. En cuanto a tradiciones discursivas, las dos lenguas trovadorescas eran conjuntos de saberes necesarios para la poesía que Alfonso aprendía y utilizaba. Conocedor además de las tradiciones discursivas de la poesía, la historia, la jurisprudencia y la ciencia árabes, las incorporó igualmente a su saber hablar castellano, precisamente porque en su propia lengua no las sabía. La creatividad verbal de Alfonso el Sabio es por eso uno de los hitos más deslumbrantes de la historia del español. Conforme crecía, podemos suponer, el reconocimiento reflexivo de las particularidades de las lenguas romance, se habrá ido gestando un cultivo de aquellos patrones de expresión, de aquel vocabulario que sea eficaz, preciso y elegante el discurso castellano, francés, italiano, etc. Las tradiciones verbales se consolidarían y darían lugar, por un lado, a normas implícitas del saber hablar, por el otro, al crecimiento de una cultura de la lengua, entendida como la memoria y la comunicación de aquellos elementos verbales que servirían mejor al discurso. La historia de una lengua es también una historia de la cultura de una lengua. Toda cultura de la lengua supone una reflexión y una selección por parte de algunos grupos sociales, basados en valores que se gestan en el seno de la sociedad. La normatividad es concomitante de la cultura de la lengua, en cuanto proviene de esa clase de selecciones. Hay una normatividad implícita en todas las comunidades lingüísticas. Comienza quizá por ser negativa: no pronuncies así, eso está mal dicho, eso no se debe decir. Cuando observamos en el ámbito del español desde el siglo XIX las censuras de esa clase, al hablar de andaluces, canarios, antillanos, rioplatenses, comprobamos la normatividad negativa, como por ejemplo los comentarios de Esteban Pichardo en su diccionario provincial casi razonado de voces cubanas, publicado en 1849, acerca del ceseo, el yeísmo o la aspiración, advertido en su propio hablar, de su tomada de Pichardo. Yo, por mí, debo confesar que en las conversaciones no muy familiares empiezo cuidadosamente distinguiendo la C y la Z, de la S, la L, de la Y, la V, de la B. Mas a poco todo se me olvida, y adiós por sobre. A la vez aparece una normatividad positiva implícita,
que lleva a valorar maneras de hablar de las comunidades, como cuando Alfonso el Sabio habla del castellano drecho o verseo del román paladino. Esa normatividad implícita divide lo que Uriel Weinreich llamó lealtad lingüística, y yo especifico también como lealtad al dialecto, que encontramos, por ejemplo, en la crítica de Juan de Valdés, castellano, a Nebrija, andaluz, o en las apreciaciones actuales de lo que se entiende por hablar bien español, fenómenos que se encuentran en todos los pueblos de la tierra, a los que hay que dar su lugar en la investigación lingüística y en la historia de las lenguas. Desde hace tiempo he venido sosteniendo que las normas lingüísticas obedecen a valores sociales, es decir, que no aparecen arbitraria y aleatoriamente, sino que resultan de la valoración que hace una comunidad de su lengua. Los valores sociales son propios de cada sociedad y no necesariamente universales. Por ejemplo, en la historia del español identifico 3 valores en orden cronológico: el del entendimiento, correspondiente a la época de Alfonso el Sabio; el de la identidad, consolidado por Nebrija; y el de la unidad, creado a partir del pensamiento de Bello y Güell. En la historia del francés, en cambio, me parece que el primer valor fue el de la identidad, a partir de los decretos de Villers-Cotterêts del rey Francisco I en 1539, que domina sobre el de la unidad. A eso se deben las dificultades de Quebec para legitimar su ley. Como acabo de decir, las normas son, por principio, implícitas y en esa medida tendenciales, puesto que no alcanzan a imponer una obligatoriedad absoluta. Por ejemplo, he podido comprobar que en México hay una norma etimologizante de los préstamos del náhuatl al español, pero a menos que una autoridad llegue a prescribirla, como sucedió con la ortografía de los nombres de México, Oaxaca y Jalapa, todos con X, no siempre se cumple, como sucede en la variación ortográfica de Cuitlacoche, Huitlacoche, Guitlacoche. En la escritura del extranjerismo en México se tiende a respetarlo, mientras que en España se tiende a hispanizarlo, ahora con una justificación del orden fonológico en la ortografía de la Academia Española de 2010. Valdría la pena investigar la formación de los valores sociales referidos a las lenguas, por ejemplo, en la historia del náhuatl, que aparentemente han dado como resultado el prestigio del hablar de Texcoco y Cholula sobre los demás dialectos de esta lengua. Por supuesto, toda investigación de esta clase tiene que nutrirse de una historia profunda de las culturas. Una vez identificados esos valores, el registro de los fenómenos normativos derivados de ellos se puede interpretar y formar parte de la historia de las lenguas. En la difusión de la normatividad tienen un papel central las gramáticas, los diccionarios, las academias o las aristocracias, como se ve, por ejemplo, en la historia del inglés, con la normatividad del inglés del rey, de Shakespeare o de la BBC, y las discusiones a favor y en contra de la formación de una academia de Lord Chesterfield y Samuel Johnson, en el papel preponderante de la Real Academia Española en el mundo hispánico o en el de la gramática francesa de Borgelas. En cuanto a la normatividad lingüística tiene su fundamento en valores sociales, en la historia de las lenguas se comprueba también cómo se confunden las normas lingüísticas con normas sociales que rigen, por ejemplo, el pudor, normas que prohíben vocablos relacionados con el cuerpo, poitrine, pecho, el francés del siglo XVIII estaba completamente estigmatizado. Se confunden entonces con el cuerpo, la sexualidad o la escatología. El estudio de los fenómenos de purismo en francés, en español o en inglés estadounidense lo muestra con claridad, y por esa misma razón aparecen normas espurias cuando intervienen en la sociedad gobiernos autoritarios, como se puede ver en el caso del alemán durante el nazismo, mostrado por el libro La lengua del Tercer Reich de Víctor Klemperer y en el capítulo correspondiente de Peter Alter, Nacionalismos. Así que la historia de una lengua no puede separarse de la historia del pensamiento acerca de ella,
manifiesta ante todo en gramáticas y diccionarios. La historia de los libros de gramática, que algunos llaman historia de la gramaticografía, y de los diccionarios o historia de la lexicografía, son parte de la historia real de una lengua, que no pueden separarse como elementos de esa historia externa, seccionada por el positivismo. Hoy día, además, con la apabullante difusión mediante redes sociales informáticas, nos encontramos con multitud de apreciaciones individuales del uso de las lenguas y tomas de posición extremas en relación, por ejemplo, con la ortografía. Precisamente esa explosión de textos escritos espontáneamente por quienes han hecho de las redes sociales informáticas una manera dominante de manifestarse y de desahogarse, nos confronta con una variación lingüística que siempre ha existido, pero que ahora, escrita con usos caprichosos del alfabeto y con la impunidad que permite el anonimato de los twitters y los comentarios de noticias, viene a destacar un campo bastante olvidado de los estudios lingüísticos, la llamada gramática de los errores, que ayuda a documentar el papel de la variación en la evolución de las lenguas. Por solo dar un ejemplo, el conocido Appendix Probi, una lista de errores de escritura, de declinación y de etimología en latín, escrito por Probo, un gramático latino del siglo III al IV, es un valioso documento de la variación del latín en el mundo romano. Quizá nunca como ahora se han puesto a disposición de los estudiosos millares de documentos del estado de las lenguas en los últimos milenios que antes era imposible investigar. No solo ha aumentado el descubrimiento de manuscritos y ediciones antiguas, sino que se puede consultar cientos de sus facsímiles mediante la red de Internet. En realidad, los documentos nos superan, sobre todo tomando en cuenta el estado de la lingüística en los últimos decenios, forzados a publicar por los aparatos burocráticos de administración de la ciencia, rebasados a causa de ello por la cantidad de publicaciones que se hacen en el mundo. Cada vez hay menos tiempo para distinguir las publicaciones importantes de la hojarasca inútil que llega a las revistas o se publica en libros y reunir los datos y las reflexiones con la paciencia que requiere hacer historia. La historia de las lenguas requiere de disposición del ánimo para emprender investigaciones que no se terminan en pocos años. La historiografía es una tarea de toda la vida. Muchas gracias. Todo lo que hemos recibido del doctor Lara. Y ahora quisiera yo, nos quedan unos momentos, no sé si alguien me indica cuánto sería, me dicen hasta cuándo podemos, pero para establecer, no esta cosa, les digo que no me gustan ustedes, las preguntas del público, no, vamos a ver que puedan establecer algún diálogo con Luis Fernando. Muchas gracias, como siempre, por las contribuciones. Yo también soy un seguidor de Letra, apenas hoy sabía, le había puesto cara desde hace algunos años. Era una reflexión, una invitación quizás, para ver si podía ahondar en los aspectos políticos, precisamente de la historia del español por un lado, y por el otro lado iba a tener relación con la primera pregunta, que las dos van a ser breves, sobre esta cuestión del papel político de las lenguas indígenas en México, que creo que tiene mucho que ver. Ahí no se lo pregunto como especialista, se lo pregunto como lingüista ciudadano y cívico. La primera parte de dos ejemplos de mi propia experiencia personal y por tanto problemática. Parece bastante obvio de qué dialecto del español yo soy nativo. En ese dialecto nativo del castellano, llamémosle central, por decirle algo, mi padre, también hablante de un dialecto central del español, y yo mismo utilizamos como sistema de pronombres habituales, menos en mi caso por escrito, el sistema connotado como laísmo, leísmo,
y loísmo respecto de sus observaciones al principio sobre, digamos, la norma del español y la base literaria. Desde que tengo conciencia política de mis propios usos lingüísticos, me llamó siempre mucho la atención que los presuntos clásicos de la lengua, sobre los que presuntamente está basada la presunta gramática normativa del español, usan exactamente el mismo sistema que mi padre y el mío, es decir, el loísmo, el laísmo y el leísmo, y eso desde Cervantes hasta Calderón, muchos ejemplos por medio, pero eso está estigmatizado en la propia gramática, de la que se supone que como ciudadano de la metrópoli yo soy ejemplo vivo. Eso por un lado. Y por otro lado, desde que me instalé en México, hace pocos años en realidad, me llamó mucho la atención otro uso, que es el de la forma apocopada, si es que esa tiene que ser la subsidiaria, del adjetivo primero, que al menos en el dialecto de mi padre, ya no en el mío, probablemente mediatizado por todos mis años de educación primaria, secundaria y superior, es la forma normal, como la es en México. Es decir, uno diría la primer novia, en el caso del dialecto de mi padre. Curiosamente eso, ya digo, en mi caso, está completamente estigmatizado en mi experiencia lingüística, digamos, cultivada, y para mi sorpresa, aunque sigue estando estigmatizada en la norma del español, es la norma de uso real en todos los registros de la lengua en México. Eso me lleva, y esa es la pregunta, a preguntarle sobre la fantasmagoría de la norma, en este caso de la norma del español, que puede prescribir un uso, por ejemplo en el diccionario panhispánico de dudas, que prefiere claramente la forma plena del adjetivo femenino, pero que en la realidad de un dialecto minoritario, aunque dominante por colonial, como es el mío, como es el de mi padre en realidad, y en un dialecto mayoritario demográficamente, como es el mexicano en general y otros lugares de Latinoamérica, contradice completamente ese fantasma, yo le llamo fantasma. Y la segunda es sencillamente ¿qué hacemos con las lenguas indígenas? ¿Cómo empoderamos, que puede ser muy poco español y muy poco elegante, pero muy útil sociológicamente, a esos hablantes? Yo soy personalmente pesimista, y esto tiene que ver con su reflexión al principio, bueno, su indicación sobre los conflictos lingüísticos de otras lenguas españolas y de la del español en general. Y perdón por el tiempo que he tomado, pero me parecía pertinente dar los dos ejemplos. Gracias de nuevo. Sí, bien, precisamente esa normatividad explícita que ha impuesto la Academia Española desde sus comienzos, pues es una normatividad basada en usos literarios seleccionados, de modo que la censura, sobre todo al laísmo castellano, apareció tempranísimo. Es menor que la censura, que una posible censura al leloísmo. Me parece que la gramática actual de la Academia no pone ninguna norma a esta diferencia lelo en español, aunque dice que el uso etimológico es lo, ¿no? Eso es todo lo que dice, pero ahí no se pone. El laísmo sigue siendo censurado. Yo no he investigado cuándo se comenzó a censurar el laísmo y bajo qué condiciones, porque debe haber habido allí algunas condiciones sociales y políticas en Madrid, ya no en Toledo, en Madrid, que lo censuraron, ¿verdad? Ahora, entonces, estas normas explícitas que se crean, ojo, yo nunca hablo de la norma del español, creo que eso es un grave error conceptual. Hay normas puntuales, porque las normas están hechas para corregir cosas nada más. De modo que lo que tenemos son usos del español y habrá unos usos literarios del español, pero no una norma del español. Entonces, estas normas explícitas que recibimos de la Academia y que se han venido creando a lo largo de los siglos, pues muchas veces iban en contra o van en contra de la realidad dialectal.
o de la realidad incluso de los mejores escritores. Y habría que hacer un estudio, como digo, social y político de cómo aparecieron estas normas, quiénes las impulsaron. Pensemos, por ejemplo, un caso moderno. La nueva ortografía de la Academia Española, que como decía yo, ahora tiene un sustento fonológico. Y este sustento fonológico me parece impecable. El autor de este razonamiento tiene toda la razón. El problema es cómo puede uno imponer esa clase de sustento a unos dialectos que no están acostumbrados a él. Y entonces eso dio lugar a todas las protestas que han aparecido, sobre todo en Argentina y en México, contra la última ortografía, porque es imponer una serie de normas que no tienen ningún arraigo en nuestras sociedades. Y en nuestras sociedades lo que operan son normas implícitas. Ahora, en cuanto a las lenguas amerindias, para mí la aparición del EZLN marcó una diferencia central entre los antropólogos y los lingüistas mexicanos. Antes toda la antropología y la lingüística mexicana era evidentemente paternalista. Les queríamos decir a los indios qué debían hacer. En el momento en que apareció el ZLN dijo, no necesitamos que nos vengan a decir que si quieren ayúdenos. Y me parece que esa debe ser nuestra posición hoy, ayudarles. Tenemos varios elementos con los que les podemos ayudar, pero todo depende de que ellos quieran. Y también de que muchas veces tenemos que construir los conceptos para podernos entender con ellos. En el homenaje que se hizo en el Colegio Nacional a don Luis Villoro, yo hablé precisamente de eso, a partir de los textos de Villoro, de en qué condiciones debemos nosotros establecer un diálogo con los indios de tal manera que sea un diálogo respetuoso de ellos y que nos permita construir con ellos un entendimiento en el orden intelectual para que ellos puedan aprovechar aquello que nosotros sepamos y que les sirva, y a la vez estar dispuestos a que ellos van a empezar a desarrollar sus propias ideas. Eso va por un lado. Por otro lado, yo creo que nuestras lenguas amerindias tienen muy pocas posibilidades si no hay un cambio radical en el orden de la aplicación del derecho. Es decir, mientras los derechos de los pueblos indios solamente estén dichos en la Constitución, pero nadie los cumpla, mientras los indios no sean capaces de defenderse en su propia lengua en un juicio, mientras no haya abogados bilingües, mientras no sea posible que ellos incorporen a sus conocimientos lo que hoy les ofrece la tecnología occidental, mientras no tengan derecho de hablar con toda libertad en cualquier lugar de México, mientras se siga limitando la presencia de estaciones de radio indígena, las lenguas no tienen ninguna posibilidad, porque ante todo las lenguas sirven. Y si una lengua se va a ver restringida a solamente ciertos usos literarios, eso sí se acepta en México. Fíjense la cantidad de buenos escritores indígenas que hay en México, y a ellos no se les pone ningún reparo, pero al uso real de las lenguas constantemente hay reparos. Como decían hace rato, se aprecia a los indios muertos, pero no a los vivos, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Quisiera, no nos queda demasiado tiempo, si hay una última pregunta que tiene que ser corta, por favor, únicamente muy precisa. Tendríamos únicamente 5 minutos, menos de 5 minutos, para poder dar esa oportunidad, esa última oportunidad. Si no la...
distinción muy clara entre saber y aprender. Es muy genuina de ellos, porque con todas las contradicciones que viven y que sabemos que viven, y esta cosa discursiva y estas palabras tan hermosas como la interculturalidad bilingüe, que es una aliada absolutamente a no ser ninguna región que se dé. Sabemos que la tendencia es el desplazamiento de las lenguas pero esta idea genuina de, bueno, ¿y usted qué quiere que estudie su? Le contestan, no, pues es que ellos ya saben mazateco, pero tienen que aprender español. No, bueno, ahora ya vas en inglés con el acuerdo 592, pero me llama mucho que está presente esta idea de lo que yo sé, lo que me pertenece es mi lengua, pero lo que yo aprendo, pero también es bien peligroso, porque tú lo estás diciendo, lo que realmente potencia el hablante es el uso de su lengua, su saber de la lengua. Aquí entramos en bueno, el aprender una lengua también y lo llega a ser a uno partícipe del saber esa lengua, ¿no? Digamos, si hemos aprendido inglés o francés o alemán, más o menos, en cierta medida llegamos a adquirir ese saber hablar. En cierta medida, porque ahí es cuando cometemos graves errores culturales, ¿no? Pero uno adquiere el saber hablar. Ahora, esta noción de saber hablar, a mí me parece que es de las más importantes de la obra de Coselli. Y se ha explotado todavía muy poco, y más en nuestro medio. Hay grupos de investigadores alemanes en Múnich y en Friburgo que han estado utilizando esta noción precisamente para el estudio de documentos prehispánicos o de principios de la colonia. En Perú, por ejemplo, algo en México, pero casi no se dan a conocer. Pues aquí le ha llegado un poquito a Eugenia Vázquez, en Perú a Carlos Garatea, pero estos investigadores alemanes, Wolf Esterreicher, Peter Koch, que acaba de morir, Johannes Kabatek, han estado publicando muchos artículos de esta clase y son enormemente interesantes. Simplemente los tenemos que dar aquí. Es lo que yo lamento de que en México solo se lee inglés. Gracias. Creo que ahora sí. Carmen. Bueno, no puedo negarle a Carmen. 2 segundos. Saber hablar una lengua sería equivalente a la historia de la lengua, y sabemos que a fin de cuentas el saber hablar implica varios procesos, ¿no? Pero el tema iría sobre la historia de la lengua, con la que el carácter objetivante de nuestras academias, en donde la dicotomía positivista se ha llevado a extremos verdaderamente patéticos, y la ignorancia y el desprecio a toda la dimensión histórico-política, porque se sigue hablando de lenguas y no de pueblos que hablan una lengua. Entonces, ¿cómo pudiéramos como consolidar, apuntalar la idea de que saber, digamos, las características más finas de la producción sonora de, qué sé yo, la serie de nasales o de tonos, no puede estar reñida con precisamente el desarrollo de la historia de los pueblos? O sea, es decir, que la construcción de la unidad lengua, de la norma, tiene que incluir el saber de su historia como pueblo. Sí, bueno, ojo, el saber hablar tendría que ser el tema de la historia de la lengua, pero no es la historia de la lengua, es el tema de la historia de la lengua. Ahora, no se trata de negar el conocimiento positivo de las estructuras fonológicas o de la construcción
fónica, en términos de decibeles del habla de una persona. Son conocimientos importantísimos que van sobre todo en el orden del conocimiento universal de las lenguas, lo que también habla José, y que nos permiten después de allí derivar incluso muchos usos tecnológicos. Más que nada se trata de cambiar nuestras maneras de pensar. Yo en mi librito de ensayos de teoría semántica tomé un epígrafe de Wittgenstein, en donde dice más o menos cómo le hago para cambiar de manera de pensar y hacer que los demás también cambien de manera de pensar. Y son simplemente maneras de pensar. Si cambiamos el modo de pensar positivista por un modo de pensar a la manera de esta propuesta de Coserio y en general de la lingüística de la actividad, es como ver una pintura con otra luz. La pintura sigue siendo la misma, pero la luz la hace cambiar. Y es lo único que tenemos que hacer, es operar un cambio en nuestra manera de pensar. Yo creo que mucho de lo que escribo va dirigido así, proponerles que cambien de manera de pensar. Luis Fernando, no hay sino darte las gracias a todos nosotros, al doctor Luis Fernando Lara, pido un gran agradecimiento por En el caso de la funcional, necesitan todo lo que contiene para la función inclusive, no solamente libros, sino papeles. O sea, está hecho el inventario, es un inventario. Ahora, eso que es en fondo del tesoro es lo que viene de obras antiguas, coloniales y hasta siglo XX, de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro. Tiene un fondo antiguo que se llama lo trabajamos en 2010 en el Coordinador. Entonces estos dos discos contienen una base de datos de fondos antiguos y hasta el... Un momentito, por favor. No se vayan. Este es la edición de bueno, a ver, la sociedad, Rodrigo y yo queremos agradecer bueno, su presencia, sus participaciones, nos ha dado mucho gusto contar con todos ustedes, a todos los compañeros, los profesores, bueno, todos. Y para festejar, para clausurar, hay un brindis al que están invitados todos. Muchas gracias. A mí me toca, sobre todo, mencionar los agradecimientos. En primer lugar, a los ponentes, a los asistentes, a las conferencias de Otto, de Luis Fernando, al curso de Otto Suárez. A mí me llamó mucho la atención en todos estos casos cómo nos abrieron las perspectivas para la lingüística y para la historiografía lingüística. En el caso de Otto, pues abrir un poco la lingüística misionera a todo el planeta, yo creo que es algo que a todos nos abrió los ojos, nos ayudó a entender lo nuestro en una perspectiva más amplia. Pienso también en Eric, que el estudio de las lenguas indígenas nos acercó también a este campo que para nosotros es muy ajeno, el campo de la epigrafía, y que lo supo conectar con la historiografía lingüística, y de manera muy particular lo supo conectar con la lingüística misionera, y de manera muy particular esta, pues, no diría deslumbrante, conferencia de Luis Fernando Lara, porque cuando uno queda deslumbrado uno ve menos bien. Pero tuvo algo de eso por
por la profusión de las ideas, cada una nos iba interesando, después venía otra y otras, yo creo que vivieron ustedes esa experiencia también ligadas a esas conferencias, cómo quisiéramos ya poderla leer y irla entendiendo, y sobre todo siento que nos abrió muchísimo la perspectiva como historiadores de la lingüística. Sentimos que de alguna manera nuestro campo de estudio lo hemos restringido un poco al estudio de las lenguas indígenas. Es cierto, son vitales en México, es nuestro patrimonio cultural más importante, pero hay cantidad de temas lingüísticos que deberían de formar parte de la reflexión y de la historiografía, de la historia de ellas, que se mencionaste al final muy rápidamente, Luis Fernando, la cuestión de la computación y todos estos lingüistas que están ahí para corregirnos las palabras mientras las estamos escribiendo y la sintaxis nos la van corrigiendo. Eso, son lingüistas. No aparecen en Linux, por cierto, en ese apartadito chiquito que aparece al final, lingüística y computación. Y sin embargo, hay cantidad de lingüistas, en fin, hay cantidad de fenómenos de la vida que son lingüistas. Nada de lo lingüístico nos es ajeno. Y eso creo que nada de lo que tenga que ver con la lengua nos es ajeno. Entonces, realmente muchas gracias, Luis Fernando, muchas gracias, Soto, muchas gracias a todos los ponentes y a los participantes aquí. Espero que se mantengan cerca de este tipo de trabajo. Y agradecemos realmente, muy sinceramente, a todas las personas y a las instituciones que participaron con nosotros. Las 3 sedes, el Colegio de México, el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. No voy a mencionar nombres para no hacerme bolas, pero pues eso yo creo que fue muy vital. La Biblioteca Nacional, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y aquí la Dirección de Estudios Históricos. Ya ven que yo soy de aquí, de la Dirección de Estudios Históricos, y siempre un poco de nerviosito. Y sin embargo me sentí... ¿Cómo? Sí, ahorita, no, es que estaba hablando de las sedes. Gracias. Se quedó un poco nerviosito, pero me sentí realmente tan apoyado por los diferentes equipos. Uno comienza a trabajar, nosotros, la mesa directiva, todos los amigos de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, pero después hay una serie de cosas que caminan solas y muy bien. Los equipos de difusión y de medios del Colegio de México, de la UNAM, de nosotros aquí, de la Dirección de Estudios Históricos, de INA, de difusión de medios, etc. Todo ha funcionado muy bien. Nuestras queridas amigas Billy y Eli y las compañeras de difusión aquí de la DEC, ha sido vital para que todo funcionara. Yo la verdad, no es mi estilo hacer congresos y esas cosas, nunca había hecho uno, pero es muy difícil, es una lata, pero al mismo tiempo hay cosas que funcionan, que comienzan a funcionar muy bien, y estoy muy gratamente impresionado y agradecido con todos. Efectivamente, Carmen, agradecemos también muchísimo dentro del INA a la Dirección de Lingüística y a la Coordinación Nacional de Antropología por habernos ayudado a traer a Otto. Ha sido también esto vital. No sé, Bárbara, ¿tienes más cerveza de olvidar? Pues bueno, no. Muchos nos ayudaron institucionalmente, recibimos un gran apoyo, UNAM, INA, que es muy grande y están incluidos la dirección, la coordinación. INALI también estuvo presente, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Bueno, fue colaboración de muchas personas. El INALI que nos regaló estos libros de bases para la documentación lingüística, que es algo tan importante. La conferencia que oímos hoy sobre el Cuitateco pues era para llorar y... Bueno, no era conferencia, era muy bella, pero muy triste. Realmente muy triste porque a mí me dice muchísimo la pérdida de las lenguas. Como dice Miguel Portilla, cuando el poema de Miguel, cuando una lengua desaparece un saber, desaparece un proceso, es muy triste, y realmente es muy importante la documentación de las lenguas que están desapareciendo, aparte de hacer los pasos prácticos como los que mencionaba Luis Fernando Lara para el mantenimiento de las lenguas. También el INALI nos regaló un libro muy importante, el de Yanko,
el de Nájera Llanos. Entonces, este tipo de libros son muy, muy importantes. Qué bueno que el INALI está también incursionando en la publicación de obras propiamente de descripción de las lenguas, de rescate de las gramáticas, de los vocabularios, que es algo muy importante. Las lenguas son un patrimonio importante y vital para México, pero los libros sobre las lenguas también lo son. Ahora es un poquito más fácil acceder a las obras antiguas de la lingüística misionera a través del internet. Hay muchas que sí están ahí, pero este patrimonio sorprende que la Iglesia, que nos dio tantas cosas malas, pero también nos dio las obras de la lingüística misionera, pues que no estén más activos para publicar estas cosas. Y qué bueno que el Dani lo está comenzando a hacer. Ojalá también nos pueda apoyar con la publicación de las actas, sería una cosa excelente. Y no sé qué otros agradecimientos, Bárbara, nos están pasando. Bueno, en el caso mío, yo soy el que me siento muy, muy particularmente agradecido con la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística por aceptarme tener como su humilde presidente. Qué bueno que Luis Fernando Lara citó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque yo también, la mera verdad, obedezco, mando obedeciendo. Pero soy historiador, no soy lingüista, pero tengo tanta admiración a los lingüistas desde que era joven, que pues estar entre lingüistas, y sobre todo entre lingüistas tan sabios, la mera verdad, dominan las mujeres, tan finas, tan sabias. ¿Quién oyera a Rebeca con su trabajo tan importante que hizo? ¿Quién habla? Dora, Chonita, Rebeca, Bárbara, la mera verdad, la inteligencia siempre aguda de Carmen, la mera verdad, me siento muy feliz de estar con todos ustedes, y yo estoy realmente muy, muy agradecido. Y también con la Dirección de Lingüística, que nos pagó ahorita la Coordinación Nacional de Antropología, que miren, ahí están las muy cucas brindis. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes.